Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al doctor Roberto Ventura, psiquiatra, neurólogo y neuropsicólogo, integrante del Comité Mundial de Demencia. Gracias por estar en Quién es Quién. No, gracias por tu invitación, es un gusto estar acá. Uruguay está preocupado por la salud mental. ¿Cuánta salud mental tenemos o cuánta salud mental nos falta a los uruguayos? Bueno, mira, de alguna manera uno trata de estar siempre saludable, pero siempre hay algunas enfermedades que afectando el cerebro afectan secundariamente a la psiquis. Yo me dedico mucho al campo de las neurociencias cognitivo-comportamentales. Es el sector de la neurociencia que estudia el comportamiento humano y las capacidades intelectuales cognitivas a través de la afectación del órgano cerebro. ¿Pero estamos sanos medianamente los uruguayos o estamos complicados? ¿Estamos en la tabla complicada? Y yo te diría que es una población bastante sana. Digo, no, me cuesta mucho medir eso, pero de alguna manera nos dedicamos siempre a atender de alguna manera el deterioro de las conductas, y hay gente que se va del sistema de realidad, otros que no, y otros tienen otros problemas del humor y otros trastornos intelectuales. Yo me dedico fuertemente a lo que es cognitivo comportamental por afectación cerebral. ¿Cómo se protege el cerebro? ¿Hay forma de protegerlo al cerebro, de cuidarlo al cerebro? Es el órgano, uno no va a calificar, pero es quizás el más importante que tiene el cuerpo humano, porque es el que nos distingue de todo el resto de lo que es el mundo animal, por así decirlo. Que por más que pueda entenderlo, no es el cerebro nuestro, pero ¿se lo puede proteger? Te diría que es el órgano más importante, es el que da sentido a nuestra vida, porque de alguna manera es el órgano que origina la psiquis y nos origina como personas, más allá de la parte física. Sabes que hay una relación directa, y las nuevas ventanas al cerebro van haciendo entender aquello que decía Popper en los 70, y decía, en la relación anátomo-clínica, la relación mente-cerebro, hay que esperar, porque la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Hay que saber esperar a que las nuevas ventanas nos indiquen cómo es que funciona este órgano, que todavía sigue siendo una caja oscura. Y de alguna manera la neuropsicología, que yo me dedico como neuropsicólogo, estudia ese espacio de las neurociencias que estudia esa relación que existe entre las estructuras cerebrales y el comportamiento humano, donde el lóbulo frontal toma un rol vital. El lóbulo frontal es la parte de delante del cerebro. La parte de delante del cerebro. Que de alguna manera, fíjate vos, que la vida compleja que nosotros tenemos con el medio ambiente, a diferencia del resto de los animales, filogenéticamente vas viendo que hay una zona del lóbulo frontal que se llama sector prefrontal, que en el gato es el 3,5%, en el perro el 7%, en el mono el 17%, y en el ser humano casi el 30%, como decía un querido profesor Humberto Casarotti en psiquiatría, para poder decir no. Tenemos la capacidad de poder decir no y frenar la conducta y decir voy a esperar. Y eso es porque tenemos más desarrollado la parte de delante del cerebro. Sector prefrontal. ¿Qué nos diferencia del cerebro del resto de los animales? Mayormente es ese sector que nos permite una interacción mucho más compleja con el medio ambiente. Tenemos la capacidad de progresar, de planificar, ir hacia adelante, y la capacidad de frenar impulsos inconvenientes. Ese signo de más y menos, cuando uno empieza una demencia, se empiezan a apagar. Quiere decir que nos volvemos menos activos, menos productivos, y frenamos pobremente los impulsos. ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo cuidar esa parte del cerebro? Y bueno, hay cosas, por ejemplo, obvias, que es no traumatizarlo ni con sustancias químicas agresivas al cerebro, las drogas, cuidar del traumatismo encefalocraneano, de alguna manera cuidarlo. Los golpes en esa parte. Los golpes en esa parte, cuidar del alcoholismo, cuidar de todas las sustancias que lesionan. El traumatismo de cráneo y la prevención es un tema muy importante, justamente porque vemos mucha gente joven, y que a diferencia del añoso y el anciano que ya vivió muchos años, el joven tiene toda la vida por delante, y algunos quedan con franco deterioro. ¿Y las drogas atacan directamente el lóbulo frontal del cerebro? Yo te diría que ¿Van derecho para ahí? Afectan todo el cerebro, pero en gran forma hay una baja y una merma de funcionamiento del lóbulo frontal. De alguna manera... ¿Y eso que se pierde porque la droga afectó ya no vuelve más? No, hay capacidad de recuperación. Hay estudios hechos que después de unos meses de privación de consumo hay mejoría imagenológica también. La imagenología ¿El alcohol también? Lo mismo, el alcohol puede llegar a producir lesiones definitivas también. ¿En el cerebro? Sí, cuando hay un alcoholismo crónico, inveterado, hay un síndrome que era el emblema de cuando estudiábamos esto, que es el síndrome de Korsakoff,
Síndrome de Korsakoff es uno de los tantos cuadros amnésicos donde la privación de vitamina B1, ya sea por alcoholismo o por otras causas, lesiona estructuras cerebrales que hacen que la persona ya graba menos información, hay olvidos masivos, olvidos a medida, y la persona razona bien, habla contigo bien, pero no recuerda nada de si se bañó, si se asió. Todo empezó por el consumo de alcohol. Por ejemplo, después de un consumo crónico importante, se lesionaron zonas de... O sea, no solamente el hígado lo que se afecta con el alcohol. No, claro, el hígado para metabolizarlo, pero hay un sufrimiento directo del sistema nervioso. Hay demencias alcohólicas, ¿no? Pero, digo... ¿Tabaco también influye? No necesariamente. El consumo de drogas sí, pero el consumo de tabaco en el cerebro no es que produzca lesiones en sí, pero sí, hay sustancias que sí. Y te digo, el alcoholismo crónico, por supuesto, la gente tiene que saber que el alcoholismo es una enfermedad que hay que tratar y hay que apoyar, no condenar al alcohólico, hay que apoyarlo, pero pueden haber lesiones definitivas y nosotros vemos en la consulta síndromes amnésicos. O sea, definitivo que lo que se pierde no volver nunca más. ¿Es eso definitivo? Bueno, sí, hay casos en que en cuanto a la memoria y capacidad de procesar información, hay casos en que no. O sea, en términos no médicos se quema esa parte del cerebro. O sea, y de alguna manera sí, depende del grado de consumo, de los años de consumo. Pasa con muchas otras cosas más allá del alcohol. Cuando el sistema, por ejemplo, en este caso el circuito de Papez, hipocampo, mamilo, tálamo, cortical, singular, cuando hay lesión del sistema de circuito de la memoria, ya es definitivo. Cuando hay una lesión por daño estructural. Mantener relaciones sociales, ser optimista, hacer ejercicio, ese tipo de cosas, ¿protegen al cerebro o es indistinto? No, es una forma de protección y de prevención. El buen ánimo, lo que se pueda bajar el estrés, una alimentación adecuada, combatir la hipertensión, la diabetes, bueno, y sobre todo la socialización, el aspecto de la vida musical, esos son factores a favor. O sea, involucrarse con gente, salir, conversar, todo eso es lo mejor. Es una protección para el cerebro. Es una muy buena pregunta que me haces porque mucha gente piensa que se entrena el cerebro solamente haciendo crucigramas o le sopa letra. O le sopa letra. No, yo lo que aconsejo es que... ¿Eso ayuda o es un mito? Siempre ayuda, pero lo que más ayuda es la vida social. Yo le digo, mire, no se encierre a hacer un crucigrama, salga con sus amigos, tome un café, vaya a un cine, vaya a un concierto de música, todo eso... Eso regularmente debería ser, o sea, tiene que ser parte de la agenda. Y activa más el cerebro que simplemente hacer un crucigrama. Aunque hablen de nada, o sea, de cosas absolutamente banales. El cerebro se desarrolla y se alimenta de información. La glucosa y todo esto que conocemos en medicina es para mantener la estructura, pero el desarrollo cerebral viene con información temprana, bueno, y a veces no tan temprana. ¿Y esa vida social qué le hace al cerebro? ¿Por qué lo ayuda tanto? Y son muchas cosas que se estimulan, el ánimo se vuelve positivo, y vos sabés que en cuanto a la memorización y aprendizaje siempre es mejor con un ánimo, con un buen ánimo. El paciente con depresión, con angustia, ansiedad, memoriza mal y recuerda mal. Muchas veces lo que tenemos almacenado en los test nos damos cuenta que cuando está deprimido, está con mucha ansiedad y angustia, llegan a rendir a veces, ¿no? Como pacientes con demencia. Y se llaman pseudodemencias de base depresiva. Justamente por el rendimiento... A ver, traducido. Cuando uno está de bajón, puede ser que olvide, pero no porque esté olvidando, porque esa angustia lo está llevando a borrar cosas. Y de alguna manera se bloquea el proceso atencional de memorización y de recuperación de la memoria. O sea, no es que esté enferma la persona, es que... Bueno, es una enfermedad la depresión, sí. Por el lado de la angustia, pero no psíquicamente. O sea, no, ahí está, no hay daño estructural, ni la depresión va a dañar la estructura de la memoria. O sea, resuelta la angustia, el cerebro estaría funcionando nuevamente bien. Está en mejores condiciones para poder grabar información nueva y de recordar. Ya te digo, hay personas que el rendimiento es tan bajo, que es cuando está deprimido, pero si bien a veces se dicen, no vayas a hacer el estudio neuropsicológico porque estás deprimido y vas a rendir mal. No, sirve hacerlo, porque la depresión deprime la memoria de una manera, pero hay otras cosas que aparecen que no las da la depresión si es que hay otra enfermedad atrás. Siempre sirve hacer el estudio neuropsicológico. Uruguay sí en depresión estamos complicados. Bueno, sí, parece que hay una alta tasa de suicidio, ¿verdad? Y hay lugares identificados. Uruguay en la región también tiene una tasa importante. Pero ya te digo, el estado de ánimo es muy importante para los procesos de memorización y para procesar y tomar decisiones adecuadamente. No está bueno tomar decisiones cuando uno está muy deprimido, ansiedad o angustia. Pero ya te digo, una cosa es no retener información nueva, que hay alteraciones en esos estados, y otra cosa es no recuperar la información que tenés guardada.
En la depresión puede fallar los dos procesos. Cuando la depresión no está, se puede memorizar mejor y recordar mejor. Lo que tenemos en el disco duro está, y el saber ocupa lugar. Es bueno seguir aprendiendo y a veces uno se va olvidando y no sabemos lo que no. Es teóricamente ilimitado el depósito, el almacenamiento. ¿El cerebro es ilimitado? Y no es ilimitado. Realmente, ya te digo, el saber ocupa lugar, precisamos corteza cerebral para el desempeño de las funciones. A ver, ¿precisamos olvidar para seguir aprendiendo? Buena ya pregunta. Que no es ilimitado. Claro, no es una necesidad olvidar. El cerebro se encarga bueno, de alguna manera hay información a la cual ya no vamos a tener acceso y otras sí. Y la borra. Sabemos sí que estamos memorizando más de lo que somos conscientes. A ver, ¿cómo es eso? Y por ejemplo, si vos salís caminando de acá y vas a algún lugar y llegás a las 2 horas y te dicen, ¿sabés que hoy hay paro de ómnibus? Y digo, tenés razón, desde que yo salí hasta acá no vi ningún ómnibus. Sin embargo, estabas grabando esa información, pero no estabas consciente que te iban a preguntar eso. Y estaba ahí guardada. Sí, estamos procesando mucha información de la que no somos conscientes. ¿Y la que no usamos la vamos a terminar borrando un día para que otra entre ahí? Y eso no se sabe. Ya te digo, ¿cuál es la capacidad cerebral? No se conoce. Pero sí es teóricamente limitado. Es un sistema limitado. En la cantidad de información, en el tiempo de procesamiento, y tenemos varias etapas en el procesamiento de información. Yo estoy hablando contigo, y si voy a recordar esta experiencia, que por supuesto que sí, me encanta esta experiencia, la voy a recordar porque la voy a almacenar con un ánimo positivo. Todo lo que sea con algo placentero. O sea, cuando le agregamos emoción al recuerdo, lo guardamos. Se graba mejor. Todo lo placentero o lo displacentero. Y lo que tiene emoción, fíjate vos. O sea, emoción positiva o negativa. Eso va a estar grabado siempre. Sí, ayuda más a sellar el recuerdo de alguna manera. Quizás borré conocimiento de la escuela, del liceo, lo que sea, sí, porque no le puse emoción. Hay cosas que yo probablemente no recuerde más. Y no sé que las tengo grabadas o no. Pero hay cosas que sí porque después yo las recuerdo. Cuando hay emoción. Por ejemplo, sí. Yo, si me preguntás qué estabas haciendo en 1969 cuando estaba la imagen en la televisión de que el hombre bajaba a la luna. Yo me acuerdo hasta la postura corporal que tenía, que mi madre... Sí, pasa mucho con las Torres Gemelas, que como es reciente, la gente recuerda dónde estaba ese día. Quiere decir que lo que grabaste en forma con una emoción importante no se borra nunca. Ahora, ¿qué hice el día anterior y después de ni ese idea. Ni idea. Capaz que no se acuerda que comió ayer, pero... Claro, y no está explicado tampoco porque yo recuerdo cosas que parecen irrelevantes, pero y otras que son relevantes. El proceso de memorización es muy complejo y se hace por etapas. Una memoria ultra corta, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. A largo plazo, que pertenece a la consolidación mnésica, que tiene que ver con el disco duro, es lo que ya tenemos guardado. Y el lóbulo frontal es el que se encarga de alguna manera de ir a buscar esa información que está guardada. Lo tenemos guardado en espacio. Es el procesador del cerebro. Y de alguna manera yo te diría que si vamos a comparar con una computadora, parece la memoria RAM, en la que traemos cosas, ahí está, procesamos la información, y ese lóbulo frontal con el tiempo y con la edad empieza a fallar un poquito en esa búsqueda hacia atrás. Se llama amnesia de la fuente, que se empieza a esbozar en el proceso de envejecimiento. O sea, el disco rígido está bien, está intacto, pero el que tiene que ir a buscar la información del disco se perdió. Algo falla, no la encuentra en algún lado. Muchas veces traes el recuerdo, pero fuera del contexto espacio-temporal. A ver un ejemplo de eso. Los episodios tienen un tiempo y un espacio para ser definidos. Sí. Tal cosas pasan en un lugar determinado y a tal hora, bueno. Lo semántico también, en memoria conceptual, el concepto de silla no tiene espacio-tiempo, pero el episodio sí. Guardé ese episodio en una biblioteca, en un disco duro que me dice tal año, tal lugar, cuándo me casé, cuándo hice tal cosa, cuándo me recibí de médico. Cuando vas a buscar ese recuerdo lo traes en un tiempo y en un lugar adecuado, tal año y tal fecha. Pero cuando el proceso se enferma, y esto es muy complejo, la búsqueda hacia atrás puede traer el evento, pero no bien el reper temporoespacial. Por eso no es una fabulación porque no está inventando, pero no es en el lugar... A ver, un ejemplo podría ser, el recuerdo es, tomamos un café en un bar en Montevideo. Sí. Lo del café es cierto, que se tomó con la persona es cierto, pero no era Montevideo, era Canelones. Mira, te pongo un ejemplo. Eso es lo que pasa. Doctor, vengo recién de andar a caballo. ¿Andar a caballo? Sí, pero usted está enfermo hace 5 años que tiene una plegia acá. No, yo vengo a andar a caballo, pero usted anduvo sí a caballo, pero anduvo hace 20 años a caballo. Para él es presente. No está fabulando, él está pseudo fabulando. En su recuerdo... Ahí se rompió el procesador, o sea, el lóbulo frontal no está funcionando adecuadamente. La información que no se grabó es como que no pasó el tiempo en forma coherente para vos. Recordás el episodio, pero es una pseudo fabulación. Eso se da en el síndrome de Korsakoff, que es típico.
cuando hay lesión del sistema de fijación del circuito de papés en el sector anterior, mamilo talámico. Ahora, también se da en el proceso de envejecimiento normal cuando tenés mucha edad, se esboza. Porque con el envejecimiento, el lóbulo que sufre más despoblación neuronal es el lóbulo frontal. O sea, por más que la persona se haya cuidado con sus emociones, con los vínculos sociales y demás, la cédula es la cédula. Pasan cosas maravillosas, que el cerebro, en la normalidad, que el cerebro se encarga de poner activas zonas que no estaban activas, por ejemplo. Por ejemplo, se vio en la imagenología funcional, una persona cuando tiene la zona del lenguaje izquierda, que mayormente se dan los diestros y en gran parte de los zurdos, vos activás... O sea, es cierto entonces que cruzamos los... Sí, pero mira, vos activás... O sea, el que es diestro piensa con la parte izquierda, habla diestro, con la parte izquierda. Cuando hablamos de la zona del lenguaje, el que es diestro regularmente tiene la zona del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Pero en los zurdos y ambidiestros se puede ver contralateralmente, pero suele verse también en el hemisferio izquierdo, pero hay un porcentaje a derecha. Pero aquí va, se te activan zonas del hemisferio izquierdo cuando hablas. Ahora, cuando envejeces y estás muy añoso, se empiezan a activar zonas del hemisferio derecho también, ayudando como motores para ese avión, para que el avión no pierda la performance. O sea, se activan zonas para suplir también lo que contralateralmente siempre fue el área especializada. Quiere decir que el cerebro está especializado en funciones. Hay áreas, hay redes para la memoria, para el lenguaje, para la toma de decisiones, redes de neuronas en espejo, redes de la empatía. Toda una serie de cableado intra e interhemisférico que es fascinante, que hace que los dos hemisferios trabajen en conjunto permanentemente. ¿Lo que pensamos determina lo que sentimos? Regularmente sí. Y hay cosas que pensamos que nunca van a ocurrir y terminamos sintiendo algo que no se corresponde con algo que pensamos. A ver si entendí la pregunta de que estés pensando cosas que puedan no ocurrir más adelante. Sí, sobre todo eventos futuros. Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, una desgracia, un éxito, lo que sea. Bueno, está el gran tema. Mirá, la mayoría después termina ocurriendo o la mayoría no termina ocurriendo y eso me generó estrés. Es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder porque tiene que ver con dos cosas, con la intuición y con la premonición. A mí me ha pasado a veces que me pongo a pensar en personas que hace tiempo que no veo y justo a la semana la veo. Y yo qué sé, no sé qué es eso, pero pasa con mucha frecuencia. Y la intuición también, hay un procesamiento no tan consciente de un material que te está entrando, lo está procesando y te hace sentir emociones de algo que puede estar pasando. Eso es común que te lo relate la gente y son procesos no tan conscientes. El cerebro tiene un funcionamiento maravilloso y hay un síndrome. ¿No se nos va la mano en pensar muchas cosas que después no ocurren y eso nos termina enfermando por estrés? No necesariamente. Proyectamos, me va a pasar y después no pasa. Bueno, viste que hay enfermedades donde uno se vuelve muy obsesivo con pensamientos reiterativos y bueno, pero ya estamos en el lado de la enfermedad mental. Pero lo normal no, o sea, lo normal regularmente no, salvo que bueno, tengas una tendencia o rasgos de personalidad que te ayudan y te empujan para ese lado. De alguna manera, lo curioso es que cuando vos ves el funcionamiento normal del cerebro y qué complejo es, cómo se ayudan entre los dos hemisferios en el día a día, porque el espacio de alguna manera lo estamos procesando mayormente en el hemisferio derecho, el lenguaje más a izquierda, es el tema de la dominancia cerebral interhemisférica que lo estudió Constantini, y desde que los dos hemisferios tienen que ver con todas las funciones, pero uno más que el otro. Vos haces una afasia o trastorno del lenguaje, como pasó con Bruce Willis, por lesión hemisférica izquierda la mayoría de las veces, rara vez a derecha. O sea, se lastimó esa parte del cerebro y la persona tiene dificultad para hablar. Y sí, y puede pasar que cuando tenés a derecha, por ejemplo, el espacio no lo estés manejando bien. Yo he visto pacientes que no pueden memorizar el espacio tampoco, ni guiarse bien en el espacio. Hay una memoria espacial. ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, ¿se chocan contra las cosas? ¿Qué es? Por ejemplo, hay varias formas de verlo. Pero el hemisferio derecho lesionado y el circuito de papés del lado derecho, no podés aprender los espacios nuevos y te perdés permanentemente. O sea, se puede perder un apartamento tranquilamente. Por ejemplo, si tenés un problema de la memoria topográfica. Otra cosa es la agnosia topográfica, que es que no reconoces el ambiente que antes conocías. Pero fíjate vos, en los deterioros, cuando empieza el paciente con un deterioro que puede llevarlo a una demencia, esas redes empiezan como a caer. Por eso cuando se afecta a la red que maneja el espacio, el paciente se pierde en la calle. O sea, al principio el cerebro va a tratar de ayudarse, pero llega un momento que es superado él mismo y ya... Cuando empieza una enfermedad... Ahí ya se complicó todo. Y cuando hay una lesión cerebral, ya claudicaron algunas redes específicas. ¿Lo invito a una pausa? Sí, cómo no.
Continuamos a partir de quién es quién con el neurólogo, psiquiatra y neuropsicólogo, doctor Roberto Ventura. Le recordamos como siempre, hora principal de emisión de quién es quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y hay más quién es quién.